Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, mis hermanos, en este momento a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Dice la palabra del Señor y la proclamamos con amor y con autoridad. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó 1 libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Mientras la casa se llenaba del olor del perfume, Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podía haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaba en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios, damos gracias al Señor por esta mañana, por esta palabra tan preciosa, tan maravillosa que el Señor nos da y nos regala con tanto amor, con tanta bendición y con tanta autoridad. Hermanos, nos vamos a sumergir en la palabra de Dios y la palabra del Señor hoy nos va a sorprender de una manera maravillosa. Recuerda, hoy con este tema, la verdadera adoración. Ya venían pocos días para la Pascua y Jesús con sus apóstoles toma una maravillosa decisión. ¿Y cuál es esa? Dice que Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. El maestro tiene un lugar muy hermoso donde él puede descansar, donde él puede tener reposo, donde él puede llegar y ser pues el amigo, ser en ese lugar aquel en el cual puede reposar y puede nuevamente en el calor del hogar ser llenado de lo que se llama la amistad. Eso se llama Betania. Hermanos, cuando Jesús llega a Betania, no llega el predicador. Cuando Jesús llega a Betania, no llega el profeta, tampoco el anunciado. Llega el amigo. Qué maravilloso es cuando nosotros encontramos esa Betania en nuestras comunidades. Qué maravilloso cuando nosotros vivimos esa Betania en nuestro camino espiritual. Y así, de esa manera, Jesús ingresa a este misterio llamado la confraternidad y la amistad. Hermano, ¿por qué le digo misterio? Porque vivimos en un mundo donde la amistad ya no se conoce, donde la confraternidad ha perdido su sentido, donde las amistades son desechables. Cuando yo ingresé a los caminos del Señor, perdí muchos amigos, pero gané muchos hermanos. Pero en este camino espiritual a veces cometemos un error en las comunidades de grupos de oración. Los miembros de la iglesia van a los servidores solo a contarles sus problemas, sus dificultades, a contarle las enfermedades, los problemas, hermanos, y parecería que la persona solo vive de conflicto en conflicto. Pero no sucede que pues también hay cosas buenas de nuestras vidas.
un matrimonio, una graduación, un sacramento, un bautizo, un acontecimiento familiar, un aniversario. Para esas cosas, los hermanos del grupo oración no existen, no están, nunca son invitados. Y hermanos, tenemos que romper esa barrera, ese límite que nos hemos puesto de muchos, pues mis hermanos del grupo y mis amigos de compromisos. Recuerden, aquí Jesús tiene su maravillosa Betania, donde puede Él descansar, donde Él puede llegar, donde Él puede ser el amigo, donde los amigos le reciben con cariño. ¿Y saben qué? En Betania se celebraba más aún una hermosa celebración, una fiesta, la alegría de estar entre amigos, entre hermanos, entre comunidad. Hermanos de comunidades que en este momento me ven, rompamos, mis hermanos, esos límites y seamos también nosotros hermanos, seamos también nosotros amigos, seamos también nosotros compañeros, no solo en lo malo, sino también en las cosas buenas que nos da la vida, en aquellos acontecimientos donde podemos mostrarnos ante los demás y ante todos nuestro camino espiritual y nuestros hermanos de comunidad. Por eso es que recién llegaba un gran amigo nuestro, sacerdote, a nuestro hogar. Y pues él llega a la casa, no es el párroco, no es el predicador, es el amigo. Y aquí lo atendíamos como amigo, conversábamos como amigos, almorzábamos como amigos, caminábamos como amigos. No había tantas preguntas ni tantos conflictos pastorales, sino el calor del hogar, las risas, la compañía, sentarnos a ver un momento agradable, tal vez alguna película o comer. Porque hermanos, necesitamos esa Betania en nuestras vidas. Y yo te invito a que nuestra comunidad, nuestro grupo de oración sea esa Betania, el lugar donde nosotros descansamos. Qué feo sería que pensemos que el último lugar donde podemos descansar, que el último lugar donde podemos recobrar fuerzas es nuestro grupo de oración o nuestra comunidad. No, es que ya solo hay problemas, es que ya la gente solo con necesidad, es que allá las personas solo exigen. Mejor quiero unas vacaciones de todos ellos y buscarme en otras personas tal vez un respiro. No, mi hermano. Seamos nuestros grupos, nuestras comunidades, ese Betania para nuestros párrocos, para nuestros servidores, para nuestros hermanos en la fe. Hermanos, seamos un descanso para aquellos que militan en el Evangelio y siempre estemos prestos para alegremente poder compartir la alegría de nuestro hogar. Y así de esa manera invitaron a la cena. ¿Y qué nos muestra en este cuadro de esta noche en la casa de Lázaro? Que más aún Betania significa casa del pobre, y Betania estaba al noroccidente del huerto de los olivos, muy cerca de Getsemaní. ¿Se da cuenta? Muy pocos días antes de llegar la Pascua, Jesús fue a recargar esas energías, esas fuerzas para lo que venía, para lo que ya acontecía, para lo que Él estaba ya preparado y listo. Él fue allí, hermanos, antes de ese gran paso, fue a disfrutar de la amistad y del cariño y de todos juntos como hermanos unidos. Y allí dice que estaban, pues, este hermoso cuadro. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. ¡Qué hermoso! ¿Se da cuenta? Aquí vemos el papel de Marta. Ella siempre dedicada, ella siempre sirviendo, ella siempre organizando, ella con su ministerio. Ella no dejaba que un detalle pues se escape. Ella no permitía que les falte nada a los amigos de Jesús. Ella estaba muy pendiente de que esa celebración pues sea todo un éxito. Y felicitamos a aquellas personas que son como Marta, que están totalmente y todo el tiempo pues trabajando, están coordinando, están desempeñándose.
A veces Marta, por muchos predicadores, ha sido muy criticada. Dicen, es que Marta se estaba trabajando y María recibió la mejor parte. No seamos como Marta, seamos como María. Pero hermanos, la iglesia sería incompleta si simplemente estaríamos nosotros solo, pues, como María a los pies de Jesús. También necesitamos esas Martas que estén coordinando, esas Martas que estén trabajando, esas Martas que mientras los demás están pues disfrutando de la asamblea, disfrutando del encuentro, están organizando. Es que no puede haber, mis hermanos, encuentros maravillosos ni preciosos si no hay esa Marta por detrás que está sirviendo. No puede haber, mis hermanos, esa hermosa logística, ese hermoso coliseo, esos ministerios que están sirviendo y cantando, si no están siempre esas Martas trabajando. Y hermanos, hoy pues nuestra total gratitud a todas las Martas que trabajan día y noche en las comunidades, grupos, ministerios y apostolados y que sirven, y que se dedican, y que son minuciosos y que están dándolo todo. Nuestras felicitaciones. Y ahí vemos a ese hogar, a Lázaro que recién había resucitado, Marta sirviendo, y pues ahí estaba María, esta discípula del Señor totalmente enamorada, totalmente pues con su corazón lleno del amor hacia Jesús, su Señor, su Dios y su Señor. ¿Y qué nos dice en el versículo número 3? María pues tomó una libra de un perfume muy caro hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Hermanos, esto es hermoso. A ver, quiero que usted en su mente fije, ahí estaba Jesús, los apóstoles, estaban Juan, Santiago, estaba Pedro, todos felices, venían pues a disfrutar un momento alegre, estaba Lázaro, era una noche de fiesta, pues recién había resucitado entre los muertos. Estamos en el capítulo 2, en el capítulo 11 de Juan, Lázaro fue resucitado. Entonces era un acontecimiento, era una alegría, era un gozo. Y en toda esa alegría que están todos viviendo, en toda esa felicidad que pues solo había regocijo y gozo entre los hermanos, hijos de Dios con el Señor ahí presente, que así tienen que ser nuestros grupos y comunidades. En ese momento, hermanos, sucede el acto supremo de adoración, que es el punto central de esta predicación. Y en ese momento dice que María tomó un alabastro de perfume de nardo puro y fue a los pies de Jesús y le ungió, rompió y con sus cabellos lo secó, mientras la habitación, la casa se llenaba del perfume. Yo tuve, o mejor yo tengo, traído desde Jerusalén, me trajeron a mí un frasco de nardo puro. Es un olor exquisito, precioso. Es un olor tan penetrante que solo pues al abrir el frasco enseguida uno se llena de ese perfume. Y yo cuando olía eso decía, por eso es que Juan detalla con tan minuciosamente en el Evangelio según San Juan capítulo 12, cómo detalla este acontecimiento, porque Él nos está detallando el olor del perfume, el cual llenó la casa. O sea, todos los apóstoles respiraron hondamente ese perfume y se quedó tan impregnado en Juan, se quedó tan impregnado este precioso acto de adoración, que nos va a decir, miren, un capítulo antes, no un capítulo después. Para aquellos que estudian la Biblia, esto es interesante porque en el capítulo 11, versículo número 2 dice, cuando Lázaro iba a resucitar, nos dice San Juan, esta María, bueno, vamos desde el 1 para que comprendamos el contexto. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con el perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. A ver, si usted por primera vez
fuera un lector de la Biblia y está leyendo capítulo por capítulo el Evangelio de según San Juan, por primera vez, cójame ahí el hilo, mi hermano. Y usted llega al capítulo 11 por primera vez y usted lee el versículo 2 del capítulo 11 de San Juan y Juan hace una referencia futura de algo que todavía no pasaba y todavía no estaba registrado en el Evangelio. Y si usted leyera por primera vez, dice: esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Y usted va a decir: ¿en dónde está, pues? ¿En qué parte del Evangelio antes, capítulos anteriores? Dice: esta es la misma María que ungió los pies a Jesús. Y usted dice: ¿dónde está? No está antes. Pero usted sigue leyendo y llega al capítulo 12. ¡Ah! Juan está refiriéndose aquí en el versículo 2 del capítulo 11 de un acontecimiento futuro que todavía no pasaba. Para un lector de la Biblia está diciendo algo que todavía no estaba en acción. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué sucede esto? Es porque este acto de adoración quedó tan impregnado en el apóstol que María queda registrada en la historia de la salvación hasta la consumación de los tiempos como aquella que adoró a Jesús. Y la casa se llenó de un perfume de nardo puro. Para eso vamos a ir comprendiendo varios puntos de la verdadera adoración. Hermanos, primero, para que María, la hermana menor de Lázaro, llegue a esta adoración, es porque ella vivió un proceso de intimidad con Jesús. Y vamos viendo, primero, en el momento en que ella está a los pies de Jesús como discípula, recibiendo la palabra de Jesús. Primer punto. Segundo punto, cuando estuvo ya ahí en Betania y se acercaron y Jesús les habló y dijo: si crees, en el momento del dolor le dijo: si crees, verás la gloria de Dios, le dijo a María. ¿Se da cuenta? Es el momento, dos momentos predecesores a esta adoración. Primero, adoración a Jesús en la palabra, descubriéndole en la palabra, enamorándose en la palabra a Jesús. Después, en el momento de la tribulación y de la prueba, confiando en la palabra que recibió. ¿Se da cuenta, mi hermano? En el momento de la prueba, confiando en la palabra que recibió. Y en este tercer momento que le adora, mis hermanos, es el total rendimiento a aquel que ha cumplido la promesa. Por eso, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, y somos verdaderos y auténticos adoradores, es porque hemos vivido un proceso como el de María, la hermana menor de Lázaro, en el que nosotros estamos sumergidos en la palabra, en adoración en la palabra, con Jesús al frente nuestro, que significa el sagrario, el santísimo. Y en medio de las tribulaciones, la vida cotidiana, en medio de las actividades que vamos desarrollando, esa adoración, esa palabra se va haciendo carne en nosotros. Y cuando llega el momento, mis hermanos, nosotros derramamos nuestro corazón en alabanza y en adoración. La persona que adora, el corazón que adora, es solo aquel que vive un encuentro, le conoce a aquella persona llamada Jesús. Quien no conoce a esta persona llamada Jesús no puede entrar en esta adoración. Tú te conviertes en un verdadero adorador cuando tú vives a la persona de Jesús, cuando tú estás con Él totalmente compenetrado en su palabra y a Él lo puedes mirar en el sagrario y puedes deleitarte en Él. Entonces tu corazón se derrama. Hermanos, ¿por qué tal vez se ha perdido la adoración en muchos grupos de renovación? Porque, mis hermanos, pensamos que la adoración es un ente aislado, que la adoración es algo suelto, que la adoración es algo que pues tiene que darse por resorte, y no es así. La adoración es el fruto. Hermanos, dígalo conmigo, la adoración es el fruto. Un árbol tiene que haber crecido, madurado, extendido sus raíces, sus ramas, y ahí nace el fruto. Entonces, para que nuestras comunidades sean comunidades que adoran,
necesita, mis hermanos, ver ese proceso de cercanía, de comunión, de alimento con Jesús el Señor. Y en eso vamos a mirar algo maravilloso, pues nos dice que era un alabastro de nardo. Y más adelante nos va a decir que ese nardo tenía el costo de 300 denarios. Vamos a entrar a las matemáticas bíblicas. Un denario era el pago de un día de trabajo. ¿Se da cuenta? Un denario era el pago de un día de trabajo. Entonces, lo que estaba sacando allí esta adoradora era más o menos un tremendo tesoro. Era un año de trabajo. Era un año de trabajo. Para que usted comprenda, estábamos viendo, pues claro, según cada país de su sueldo básico, ¿no es cierto? Según cada país tiene su valor, pero vamos a hablar de los dólares norteamericanos, estadounidenses. Los que nos ven aquí de los países de Norteamérica nos van a dar ciencia cierta. A ver, piense, mi hermano, saque la calculadora y piense, ¿cuánto está el básico mensual, digamos, de los que trabajan, el básico, los que trabajan en los Estados Unidos? Nos dice que más o menos son unos 1,250, digamos con unos $1,300. Y multiplique 1,300 para 12 meses, mi hermano. Multiplique ese valor, 1,200 para 12 meses. ¿Cuánto le sale? Si es un valor grandísimo. El año, mi hermano, de trabajo. Y eso María derramó a los pies del Señor. Y aquí vamos a mirar un concepto clave, un concepto precioso. Para aquel que ama, lo mucho es poco. A ver, dígalo. Para aquel que ama, lo mucho es poco. Porque posiblemente tenían entre los tesoros de Lázaro ese alabastro de nardo, porque en el tiempo bíblico las especias eran aún más caras que el oro y la plata, eran muy valiosas. Y en el momento en el que María quiso hacer este acto, ella no pensó en ese momento. Ella no razonó en ese momento lo siguiente y dijo, a ver, me voy a coger el nardo. Ay, pero es que esta es la riqueza de mi casa. Esto es pues, digamos que como que la garantía, si nuevamente mi hermano Lázaro se muere, ahí tengo yo pues ese alabastro, le vendo y tengo un año de dinero para mi hogar. Es mi seguridad financiera, es mi seguridad económica. Y si iba pensando eso María hasta llegar al alabastro, hermanos, ya pasaba la resurrección, pues, ¿no es cierto? Ya Jesús capaz que ascendía a los cielos, si estaba pensando María en eso. Pero María no pensó en eso porque ella tenía la lógica de la generosidad. María, la hermana de Lázaro, tenía la lógica de la generosidad. Y si usted entra y usted se llama adorador, entonces usted entra a la dinámica de María. Usted tiene la lógica de la generosidad. Y usted, si usted es un verdadero adorador, también, mi hermano, es aquel que ama, y siempre aquel que ama lo mucho será poco. O sea, mi hermano, que usted para el Señor siempre lo que hace, siempre lo que trabaja, siempre lo que da, hermanos, es poco. Siempre siente que es poco. Un día de convivencia, una noche de vigilia, un día de oración, hermanos, es poco. Rezar el Santo Rosario es poco. Estar en la Eucaristía es poco. Ayudar a los pobres necesitados, ser generoso con tu comunidad, con tu canal de oración, ser generoso económicamente, mi hermano, para la obra del Señor en estos medios es poco. Es poco, mi hermano, es poco realmente, porque amas. Y el que ama lo mucho siempre va a ser poco.
Y esa mentalidad tiene María. Y eso les lleva a ser una verdadera adoradora. Porque aquel que es un verdadero adorador, hermanos, es desprendido en su corazón, en su entrega, en su generosidad. No está midiendo. Por eso es que San Pablo dice, den sin cálculo y recibirán sin cálculo, dice San Pablo. Tengamos, hermanos, como un fruto de ser auténticos adoradores, la lógica de la generosidad ante los demás. Claro, ¿cómo nosotros podemos decir que adoramos y alabamos a Dios si somos mezquinos? Si somos agarrados, si siempre estamos pensando en nuestro beneficio personal. Y claro, ya vamos a ver quién pensó así, ya vamos a ver quién miró así. Y ese se nos presenta en este momento llamado Judas Iscariote, en el versículo 4. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, este perfume se podía haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. ¿Se da cuenta? Claro. Era un tremendo tesoro el que estaba allí. Imagínese un año sin usted trabajar. Vendía ese tesoro y usted tenía asegurado un año de trabajo. Dese cuenta que podía solventar la seguridad financiera. Y eso miró el Iscariote, porque ¿saben qué? En cambio el Iscariote tiene digamos que el otro lado de la moneda, de la medalla. Mientras María es aquella que ama y lo mucho es poco. En cambio para el Iscariote, aquel que no ama, lo poco es mucho. ¿Se da cuenta? Parece trabalenguas, pero póngale atención. María es la que ama, y la que ama lo mucho que da es poco. En cambio el Iscariote, lo poco que da es mucho para él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas personas son de cumplimiento? Y el cumplimiento es cumplo y miento. Ya fui, dicen, ya fui a Domingo de Ramos, dicen, ya fui Domingo de Ramos. O sea, tiene poco para amar. Y dicen, ya fui Domingo de Ramos, y eso porque le llevaron es a regañadientas. Entonces, él siente que ya fui a Domingo de Ramos, ya lo poco que di es mucho. Ya hice una oración, ya me fui al grupo una vez, ya leí la Biblia tal vez, o ya di mis 25 centavos a la iglesia. Ah, no, es que a este canal, pues, como una vez nos mandaban un mensaje, dice, por favor, quiten las publicidades que nos molestan. Y les respondíamos con cariño, hermano, gracias por tu exhortación y por tu comentario tan valioso. Y es verdad, el equipo discerníamos esos comentarios, le decíamos, y es verdad. Tal vez es molestoso, pero es la única manera que nuestro canal sostiene esta obra. Y tal vez ese poco publicidad que tal vez se te viene en nuestras predicaciones, lo poquito, tal vez los segundos que se mueven, nos ayuda a evangelizar. Pero claro, lo poco que nosotros creemos, pues es mucho para lo que pensaba el Iscariote, ¿se da cuenta? Y de esa manera vamos nosotros analizando, y le decíamos a los hermanos que nos escriben así, le decíamos, hermanos, te pedimos primero tu intercesión, tu oración y también tu generosidad, para que a través de tu generosidad pues los anuncios después nos salgan, hermanos, porque si no, ¿cómo sostenemos la obra? ¿Cómo sostenemos este trabajo? Y si usted sabe, mis hermanos, en este trabajo no es que se gana pues o se lucra. Más bien se trata, mis hermanos, de sostener una obra. Y a veces tenemos, hermanos, a diferencia de María, la cual tiene la lógica de la generosidad, nosotros tenemos la lógica de la mezquindad. Quite los anuncios, nunca ofrendamos, nunca somos generosos con la obra de Dios. Y los que no son generosos son los que más critican, los que no son generosos son los que más hablan, los que no son generosos son aquellos que a veces más se molestan. ¿Por qué? Porque son como el Iscariote. ¿Qué dijo el Iscariote? Ah, no, con ese perfume de nardo dábamos a los pobres. Con ese perfume de nardo, ¿se da cuenta? Hermano, ¿quién somos nosotros? Como María,
la que tiene la lógica de la generosidad, o como el Iscariote, que tiene la lógica, mis hermanos, una lógica en la que es de la mezquindad total y completa. Para María, pues el dar el nardo, que era un tesoro grande, eso era poco. Porque adorar a Jesús, hermanos, eso es lo mínimo. Si tendría María unos 3, 4, 5 nardos, de esos 5 nardos los rompía a los pies de Jesús. Pero para aquel que ama poco o no ama, pues eso es demasiado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué romper tanto dinero? ¿Para qué hacer ese acto? Hermanos, ¿cuál somos nosotros en la iglesia? ¿Cuál somos nosotros en estos canales? Que a veces criticamos, hablamos, y he visto pues a muchos predicadores que critican porque publican, que porque la palabra de Dios tiene que ser gratis. Y yo sí les digo, mis hermanos, la palabra de Dios es gratis. La palabra de Dios gratis es indudable. Pero, mis hermanos, el producirla es lo que cuesta. Hermanos, el lugar donde estamos, el estudio donde hemos consagrado a este servicio, hermanos, es valioso y necesitamos sostener esa obra, y necesitamos esa obra, mis hermanos, totalmente a través de este ministerio. Entonces, ¿quién eres tú? Aquel que eres como María, que pues el que ama, vamos a repetir, el que ama lo mucho es poco, o como el Iscariote, el que no ama lo poco, hermanos, es demasiado, es mucho. Sí, el que no ama, hermanos, lo poco es mucho. Y podemos nosotros no tener ese amor en el corazón y tal vez molestarnos, ¿no?, en pequeñas cosas, iguales en la iglesia. Y yo recuerdo que pues de las varias veces que hemos hecho oraciones colecta en la iglesia, y le invito a usted, mi hermano, que vaya a hacerlo si no lo ha hecho. Coja, mi hermano, vaya a las colectas. Hermanos, es puro centavito. Y me acuerdo que en un evento que teníamos, recogimos las ofrendas, y me acuerdo que sacamos unas bolsitas, ¿no?, de las ofrendas, y sacamos 2 bolsitas, ¿saben qué?, de caramelos, monedas que eran para los videojuegos, botones, alfileres. Oigan, una cantidad de basura que la gente botaba en lo que era la ofrenda. 2 bolsas llenas de basura, de botones, monedas de extranjeras, cosas que no servían para nada. Y así, hermanos, nos quejamos. No, es que los curas son millonarios. No, es que los sacerdotes tienen plata. No, es que las religiosas vean cómo viven. No, es que estos predicadores cómo lucran de este trabajo. Hermanos, si tú piensas así, eres como Judas Iscariote, el que dijo: ¿para qué romper ese alabastro tan caro? Demos a los pobres. ¿Quién eres tú en la iglesia ante la generosidad, mi hermano? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos? Aquellos que no amamos, y lo poquito que damos es demasiado, es mucho. No, yo ya di tal vez mis $10 hace un mes en la iglesia, con eso que viva el Padre, ¿no es cierto? Yo ya di unos $5 ahí en mi ofrenda, con eso que paguen en la parroquia, agua, luz, teléfono, sacristán, con eso que paguen los predios, los impuestos. Hermano, por favor, no seamos mezquinos como el Iscariote, no tengamos una mentalidad mezquina. Y lamentablemente, hermano, con todo el dolor, pero a veces el católico es el más ingrato en esta generosidad hacia la evangelización. Es el más ingrato, y a veces pues el que menos colabora. Y para los que somos como en este lado, que estamos pues siendo predicadores o estamos tenemos ministerios, el sostener una obra de estas con la generosidad del pueblo de Dios es muy difícil. Y eso hemos hablado con cuántos ministerios. Y escuche, mi hermano, de cuántos predicadores de talla también en la que ellos llevan sus ministerios. ¿Cómo quiere, hermanos, que el ministerio, el predicador lleve, si él también necesita, mi hermano, zapatos, necesita un saco, necesita alimentarse? ¿Cómo, mis hermanos? Con nuestra generosidad.
Y si no somos generosos, la obra de Dios tampoco avanza. Entonces, terminando este punto, ¿quién somos? María, la que tiene la lógica de la generosidad, o el Iscariote, que tiene la lógica de la mezquindad. María, la que ama y lo mucho que da es poco, o el Iscariote, el que pues no ama y lo poco que da es demasiado. ¿Quién eres tú, mi hermano? ¿Quién soy yo? Solo el Espíritu Santo nos va a cuestionar. Y pues este acto supremo de generosidad de María queda impregnada en la mente de Juan Apóstol, y él valora esa adoración, que él la escribe en el Evangelio y nos transmite a nosotros, y la pone en dos lugares diferentes del Evangelio, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Tanto así, yo me imagino que al momento que respiraba Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Mateo, que respiraba el mismo Juan, les quedó impregnado ese olor de adoración, mi hermano. Nosotros tenemos que ser adoradores en el sentido también que nuestra fe madura, en el sentido que nuestra fe crece, mi hermano. Somos adoradores auténticos en medida que nuestra generosidad también se desprende. Porque también aquí miramos una adoración generosa, mis hermanos. Cuando nosotros somos de esa manera tan desprendidos, hermanos, también nosotros de esa manera, de esa forma, nosotros pues llevamos, hermanos, esa gracia de Dios para que muchas más personas escuchen, para que más personas oigan, mis hermanos, el mensaje de salvación. Y así, de esa forma, de esa manera, pues vamos viendo, ¿no? Realmente el tesoro, el cual a los pies de Jesús fue totalmente, mis hermanos, pues llevado. Y como María con sus pies lo secaba. No le importó. ¿Y saben qué? Ni siquiera protestó Lázaro, que era el hermano mayor. Lázaro, el que era pues la cabeza de ese hogar, el hombre de la casa. Y para los judíos, pues el varón era el que tenía la última palabra, el que tenía pues la propiedad, todo. Vean, Lázaro no dijo nada. Lázaro, hermanos, cuando llegó María con el alabastro y le adoró a Jesús, Lázaro se sentía feliz, Marta se sentía feliz, no hubo ninguna protesta de sus hermanos, pero la protesta nace de los mismos apóstoles. ¿Y de cuál? De Judas Iscariote, porque siempre hay uno, hermanos, siempre hay uno en la comunidad que está viendo todos los peros. No seamos nosotros, mis hermanos, como el Iscariote, sino como María, la hermana de Lázaro. Una adoración, la que nos permita a nosotros compenetrarnos en el ministerio de amor del Señor, pero es dándolo todo, mi hermano. Y aquí viene este punto. Tenemos que aprender a dar no las obras. Y ese fue el pecado de Caín. Caín no dio lo mejor, sino de lo que tenía, pues él dio con mala gana. Abel, en cambio, de lo que tenía, dio, mis hermanos, con generosidad. Seamos aquellos que somos generosos en nuestra ofrenda al Señor, y eso también es un acto de adoración. Claro, porque a veces creemos que adorar es algo pues que solo es un acto de oración, un acto en el que nosotros llegamos, extendemos las manos, lloramos un rato y nos vamos. Esa es la adoración, ¿no, mi hermano? La verdadera adoración va más allá, va con el desprendimiento. La verdadera adoración va como este proceso que tuvo María, en el que pues ella primero se compenetró a Jesús, después sus palabras se aplicaron en medio de las dificultades, y después, hermanos, para ella la riqueza que tenía fue lo mejor que le dio a Jesús. Miren, lo mejor que tenía María, eso le dio a Jesús.
Hermano, ¿qué es lo mejor que nosotros también tenemos? Eso demos a Jesús. ¿Y cómo lo damos? En la iglesia, en nuestras comunidades. Lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis capacidades, lo mejor que tengo yo también de mis bienes. Lo mejor, mi hermano, es que estamos mal acostumbrados a dar solo lo que nos sobra. Vaya a ver cuando recogemos, hemos nosotros recogido, pues, para las personas necesitadas hemos recogido lo que es pues ropa o vestimentas, y pues a nosotros muchos ya nos dan lo que son los harapos, lo que ya nos sirve, ya son pues cosas que no tienen ni siquiera valor, hermanos, y nosotros no podemos ser así para la generosidad. Yo recuerdo que una vez nosotros también dábamos pues a personas necesitadas lo que nos pedían también pues de ropa y todos estos este tipo de souvenirs, y pues me acuerdo que íbamos con mi papá y él queda viendo pues no las fundas que llevábamos y dice, pero me queda viendo asustado y dice, ¿qué es esto? Me dice, ¿están dando a los necesitados la ropa? Me dice mi papá, medio asustado, o tu esposa te está mandando de la casa, me dice. Y le digo, ¿por qué? Porque recién esa ropa te vi puesto el día de ayer, me dice. Esa camisa recién estabas ayer puesto cuando estabas dando una predicación y ahora ya están mandando, me dice, o te está mandando de la casa, me dice mi papá. Entonces yo me río y le digo, no. Lo que pasa es que hemos pensado que dar al necesitado es prácticamente la basura que yo tengo, prácticamente el desecho que yo tengo. Y no, mi hermano, al necesitado se da lo mejor que tenemos también, lo mejor que hay en la casa, y ahí viene el desprendimiento. Claro, si yo doy el zapato roto, si doy el jean que está lleno de rotos, la camisa que ya no me sirve, ¿dónde está, hermanos, del mérito? ¿Dónde está? ¿Dónde está el saco que tal vez ya tengo 10 años puesto, pues, y ya no hay dónde más surcir eso? Regalo. Hermano, por favor, mejor no regale. Seamos dignos también en lo que nosotros damos a los demás. Y tenemos a veces una mentalidad tan pobre como la de Judas Iscariote, una mentalidad tan pobre, mis hermanos, que al rato de la generosidad somos pobres también al entregar, pero eso sí, queremos que Dios nos dé todo a nosotros. Nosotros somos así, tan mezquinos como el Iscariote. Es que 300 denarios se podía sacar de eso. Es que a Judas se le salían hasta los ojos viendo el valor que hacía así, pero Judas no miró el sentido de adoración, de amor, el sentido de entrega de María, el sentido en el cual ella pues no estaba midiendo nada y a la final eran sus cosas. Por último, hermanos, la adoración consiste más allá. La adoración está más allá que solo un momento sentir bonito en la comunidad y mi vida sigue con el mismo desastre, o mi vida sigue con el mismo pleito, o mi vida sigue con la misma falta de generosidad. La adoración va más allá, y María, la hermana de Jesús, perdón, la hermana de Lázaro, me equivoqué, y María, la hermana menor de Lázaro, nos indica, mi hermano, ella vive todo este proceso, vean nuevamente, ella lo que es alimentada con la palabra a los pies del Señor. Después la palabra es motivo de ánimo cuando su hermano muere, y después en el tercer momento, pues es donde ese proceso ella derrama a los pies de Jesús lo mejor que tenía, lo más preciado que tenía, el tesoro de la casa que tenía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Cómo nosotros tenemos que ser ante el Señor? Tenemos que siempre apostar en dar lo mejor, mi hermano. Nosotros aquí como canal evangelizador estamos tratando para que tú puedas tener, miren, predicaciones de alta calidad con un buen video, un buen audio. Pero tras de eso, ¿qué viene, mi hermano? Trabajo, inversión. Y todo lo estamos apostando para esto. No es como una vez me decía un hermano de la comunidad, pues mi hermano, ¿qué pasó? Más para que ponga un celular al frente y hable, pues me dice. No es así, no es así. Y en eso sí llevo las palabras de este gran hermano predicador, Salvador Gómez, cuando él nos ha dicho muchas veces, la palabra de Dios es gratis, pero lo que cuesta es producirla.
Y hermanos, cuando nosotros somos generosos con la obra de Dios avanza. La obra de Dios se multiplica. La obra de Dios, ¿saben qué pasa? La obra de Dios da mucho fruto, porque abonamos. Don Bosco decía que el dinero es el estiércol del diablo con el que se abona la tierra de Dios. A ver, palabras de Don Bosco, mi hermano, San Juan Bosco, que el dinero es el estiércol del diablo que se abona la tierra de Dios. Y es así. Y es así, tenemos que aprender a tener una cultura de generosidad. Sí, mi hermano. Y en eso, con todo el respeto, con todo el amor, pero con toda la propiedad, los hermanos protestantes sí nos dan de largo a los católicos. ¿Por qué creen, mis hermanos, que los ministerios evangélicos salen adelante? Usted va a decir, es que los diezmos. Sí, mi hermano, pero tras de eso hay generosidad, tras de eso hay conversión, tras de eso hay adoración. ¿Se da cuenta? Están dando el alabastro, están dando lo mejor. ¿Para qué? Para que la iglesia salga adelante, para que la palabra salga adelante. Pero nosotros hacemos lo contrario, menos queremos dar. Yo siempre les he de decir en la oración de ofrendas, este momento empieza el acto de desaparición, les digo. Yo me voy a convertirme de predicador en mago, les he de decir. ¿Por qué, hermanito? Es que cuando oro por las ofrendas, la gente desaparece. Y no seamos así, mi hermano. Tenemos que ser generosos y este es un llamado a la generosidad, mi hermano. ¿Cuántas personas de tu familia necesitan generosidad? Tal vez tú eres un miembro de tu hogar que está con un mejor trabajo, una mejor posición económica y miras a tus hermanos de sangre que están pasando necesidad, están pasando pues momentos difíciles, tus sobrinos, y tú te das la vuelta. ¿Sabías que es pecado si es que tú vas y das zapatos al necesitado y a tu hogar, hermano, no llevas nada? Eso es pecado. Si llevas pan al hambriento que está afuera, pero no das pan al hambriento de tu casa. San Pablo dice, seamos generosos empezando con los nuestros. Y la adoración verdadera se da cuando, hermanos, tenemos un pensamiento de generosidad absoluto. No somos mezquinos. Y si aquí algún hermano está empezando a sentirse incómodo, hermano, yo le pido, en todo el amor de Dios, Señor, quítame el corazón de Judas. Porque el corazón de Judas es aquel que se anda fijando, el que anda midiendo, el que anda diciendo. Yo recuerdo una vez que habíamos trabajado muchísimo en el Consejo de la Renovación y pues ya se acercaba Navidad y queríamos hacer un agasajo. Pero ya había una persona así, conflictiva, complicada, difícil, por no decir un Judas. Y pues queríamos regalar a la renovación todo eso que habíamos recibido de abundancia en el evento, dando a cada miembro una funda de caramelos. Y esta persona dijo, no, ¿cómo vamos a gastar ese dinero? Mejor demos a los pobres. Entonces ahí nos quedamos viéndole, ¿no? Dijimos, ya, aquí salió Judas. Entonces hay otro hermano le dijo, pero por favor, le dijo, mija, por favor, esto es un acto de amor que estamos haciendo hacia la gente que ha trabajado con nosotros en este año, que se ha dado, que también ha ofrendado, que también junto con nosotros se ha dolido para que este año sea un año de bendición. ¿Cómo no vamos nosotros a orar de esa manera? Y de esa manera, mis hermanos, Jesús dijo, déjenla, pues lo tienen reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y es así. Los momentos y los tiempos de Dios son únicos. Y los tiempos de Dios se dan cuando nosotros, hermanos, aprendemos a invertir. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Sí, mi hermano. ¿Cómo cree usted que un evento se da? Para que se dé el evento, mi hermano, atrás de eso hubo gente que trabajó, que oró, pero también que fue generosa, también que permitieron que el evento, mi hermano, se cristalice. ¿De qué manera cree usted, por favor, que vienen los predicadores, vienen los ministerios, hay equipos de sonido, hay coliseos? ¿Por qué atrás de eso, mi hermano, hay generosidad? Por eso Jesús dice, déjenla.
Esto está reservado para el día de mi entierro. O sea, hay cosas que están totalmente separadas para Dios, que ya no son nuestras. Y cuando nosotros las agarramos para nosotros, hermanos, nosotros coaxiamos y cortamos la gracia de Dios de nuestras vidas. Cortamos y coaxiamos la misericordia que Dios nos quiere dar más a nosotros. Y de esa manera nos indica también hoy a nosotros en este momento. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo a ver a Jesús, sino también a ver a Lázaro que había resucitado entre los muertos. Entonces los sacerdotes pensaron dar muerte también a Lázaro, porque la gente se iba no solo por Jesús, sino por Lázaro. Hermano, para finalizar esta enseñanza, que tal vez para muchos sea motivo en el que pues nos deje despeinados, pero mi hermano, yo no he venido a agradar a los hombres, sino a agradar a Dios. Y mi predicación siempre va a ser para agradar a Dios. Y pues cuando somos cuestionados, cuando empezamos a ser cuestionados, es cuando Dios empieza, mis hermanos, a ser glorificado. Si en una predicación salimos muy contentos, muy saltarines, pues es porque tal vez la predicación agradó a hombres, pero no a Dios. Y hermano, eso sí le pido a usted valentía. Porque el profeta anuncia, denuncia, pero también vive lo que predica. Y sí, a mí primero me cuestiona la palabra, a mí primero me llama la atención y a mí primero aplicarla en mi vida, en mi familia y en mi hogar y con mis hermanos de comunidad. Espero que también pase lo mismo en tu vida. ¿Por qué? Porque Lázaro era un signo del poder de Dios. Porque Lázaro era un signo de ¿qué? De la misericordia de Dios. Lázaro era un signo visible del poder mesiánico de Jesús. Y ante ese signo visible, ese testimonio, las autoridades querían matarle a Lázaro. Hermano, tú y yo somos ese Lázaro que está levantado de entre los muertos. Solo nuestra presencia, mi hermano, llegar a nuestro trabajo, llegar a nuestra casa, llegar a nuestros amigos, hermanos, ya es motivo de testimonio. San Francisco decía, vamos a predicar y solo cuando sea necesario abriremos la boca. Solo la presencia de Lázaro. Y la gente iba, pues no solo a ver a Jesús, sino también a Lázaro que había resucitado entre los muertos. Y dice el versículo 11, pues por su causa, por Lázaro, muchos judíos se alejaban de allá, de los sacerdotes, y creían en Jesús. Miren, venían a ver a Lázaro y terminaban creyendo en Jesús. No es que venían a ver a Lázaro y terminaban creyendo en Lázaro. No, nos dice clarito. Se alejaban de ellos, de los sacerdotes, y creían en Jesús. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cuando nosotros somos testimonios vivientes, la gente cree en Jesús. Cuando nuestras vidas reflejan ese amor de Dios, la gente termina creyendo en Jesús. No hay nosotros, hermanos. No estamos aquí para que usted termine creyendo en el hermano Rubén o usted vaya creyendo en su predicador, el cual también usted pues le sigue. No, hermano, no estamos para seguir a hombres, sino para seguir a Jesús. Esta predicación, hermano, es para que después de esta predicación usted, mi hermano, termine rendido a Jesús, el Señor, a la adoración de su amor. No para que nosotros salgamos contentos por el predicador, jamás. Ese no es el sentido de nadie que predica el evangelio. Pero ante el testimonio visible y vivo de Lázaro, hermanos, siempre a alguien le va a disgustar. Siempre. Usted es testimonio de Dios. Siempre hay alguien que no, usted va a ser motivo de que le choca, motivo de que se disgusta. Hay personas que usted es de Cristo y los demás son oposición para usted. Pero también hay uno que Dios le reprenda y que esté a sus pies, el maligno, pues que quiere a los testimonios de Dios, a los que Dios ha resucitado y ha sacado de las tinieblas, los quiere matar, los quiere nuevamente meter al sepulcro. Y hermanos, tenemos que estar nosotros en oración, en comunidad, tenemos que estar nosotros prestos, pues más adelante nos va a decir que
pues los fariseos y los sacerdotes pues desistieron en matar a Lázaro, porque todos iban tras de Jesús. Y es así, el mal siempre no va a poder contra los hijos de Dios. El mal siempre va a tener, pues, no va a tener fuerza ante los hijos de Dios. Y tú no tengas miedo, tú no tengas temor, porque Dios está con nosotros, mi hermano. Lázaro no estaba solo, Lázaro estaba con Jesús, con los apóstoles, con su familia. Hermanos, rodeémonos de nuestra comunidad, de nuestra familia espiritual. Y ahí nosotros seguimos dando gloria a Dios, que le permitió que Lázaro se mantenga siempre fuerte, su comunidad, su familia. ¿Y qué nos mantiene a nosotros fuertes? Nuestra comunidad, nuestra familia espiritual. No somos llaneros solitarios, no somos islas flotantes, somos iglesia, mis hermanos. Somos iglesia de Dios, y por eso, hermanos, es que el Señor nos ha traído a esta corriente de gracia, porque en esta corriente de gracia el pilar fundamental son los grupos de oración. Hermanos, si no, pues cada uno viviera el Espíritu Santo a su modo, cada uno viviera el Espíritu Santo a su manera, cada uno viviera el Espíritu Santo como quiere. Pero Dios nos ha llamado a ser comunidades, y si Lázaro estaba fuerte es porque estaba en compañía de Jesús, de los apóstoles, de su familia. Y si nosotros, pues después de lo que Dios va haciendo en nosotros, después lo que el Señor va obrando en nuestras vidas, después lo que Dios se va manifestando en nosotros, mi hermano, pues la manera de mantenernos fuertes es por gracia de la comunidad, por gracia de su amor, por gracia de Él, mis hermanos, por gracia de Él en nuestra familia espiritual. Amén. Recapitulamos esta enseñanza, mis hermanos. Una enseñanza maravillosa donde vimos varios actores. Una cena en Betania, una familia, Lázaro, Marta y María. Miramos la actitud de los apóstoles, esa impregnación de lo que fue el nardo puro, la adoración de Marta al Señor Jesús, la reacción del Iscariote, de Judas, al despreciar lo que hizo Marta, al mirar solo lo que fue pues la parte materialista y económica. Vamos mirando también a Lázaro y su testimonio viviente. Hermano, son varios aspectos que hemos desarrollado en esta predicación. Yo te pido, ¿con cuál de ellos te identificas? Tal vez con Juan, que respiró la adoración y se maravilló de ese acto y lo escribió. Y da testimonio a otros. Miren, Juan no fue el que derramó los pies ante Jesús de ese alabastro. Fue María, la hermana menor de Lázaro, pero Juan lo escribió. Tal vez, mi hermano, nosotros podamos testimoniar o dar a conocer lo que en la vida de otros hermanos Dios se ha manifestado. Podemos ser como Marta, la que siempre está trabajando y siempre está pues muy juiciosa ante las cosas de Dios, que todo salga bien. O como Lázaro, aquel que solo su presencia ya da gloria a Dios. O como María, la que da el tesoro, lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su hogar, lo mejor de sus pertenencias, lo mejor de su economía, lo mejor de su trabajo, lo mejor de su conocimiento. Eso fue lo que hizo María. Eso depositó a los pies de Jesús. Esa es la verdadera adoración. Darle lo mejor a Jesús. No las obras, no el cansancio, no el último centavito, no lo que por ahí está sobrándome. No la ropa que está dañada, eso demos a los pobres. No, María dio lo mejor. Dio, hermanos, un año entero de trabajo, como les dije a ustedes. Que si María vendía ese alabastro, un año se pasaba sin trabajar y podía solo estar pues con eso viviendo. No, dio lo mejor, mis hermanos. Y tú y yo vamos a dar lo mejor, o vamos a ser como el Iscariote, en el que pues nos censuramos a los que son generosos, censuramos a los que aportan, censuramos a los que ayudan, censuramos a los que colaboran para que la iglesia y este trabajo de evangelización siga. ¿Cuáles somos, mi hermano, en todo esto? ¿Quiénes somos? O a la final también podemos ser los sacerdotes, los cuales miramos en otras personas la gloria de Dios y nos molestamos, nos enojamos.
¿Cuál? Yo te pido, por favor, que seas en este momento tan receptivo y tú digas, sí, yo soy tal persona. Señor, ayúdame a ser mejor. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser tal vez como María. Ayúdame a ser como Lázaro. Ayúdame a ser como Marta. O aléjame de ser como Judas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y por el poder de tu Espíritu Santo te rogamos, Señor, que permitas que esta palabra se haga carne. Y que podamos, Señor, darte la mejor adoración. Que podamos brindarte, Señor, la mejor adoración. Te rogamos, Padre, que seamos nosotros motivos de bendición para los demás, como era María, la hermana menor de Lázaro. Que seamos bendición para que la iglesia sea edificada, para nuestros sacerdotes, para nuestros párrocos, para nuestros servidores, para todas estas obras de evangelización. Seamos generosos y eso sea el alabastro puro a los pies de Jesús. Lo mejor de nuestras vidas. Dios se merece lo mejor. Padre, permítenos tener ese corazón y regocijarnos con la gracia que tú nos das. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en la intercesión de María nuestra Madre, en la advocación de Lourdes, nuestra patrona. Amén. Gracias, mi hermano. Si estás hasta aquí, gracias a los hermanos que están compartiendo el material a sus comunidades, grupos de oración. Gracias por cada uno de sus comentarios. Los estamos contestando uno por uno, a su tiempo, a su momento, y los estamos, mis hermanos, orando por sus intenciones. Gracias también a todos nuestros benhechores y benefactores y aquellos que interceden por nuestro canal para que sigamos con la obra. Este es tu canal de oración. Activa la campana, suscríbete, mi hermano, y bendícenos, regálanos ese like que realmente tiene mucho valor para el algoritmo de YouTube, que recomienda también pues a muchas más personas que necesitan este mensaje. Soy tu hermano Rubén Darío y estamos aquí en tu canal de oración RCC Siloé. Dios te bendiga, mi hermano.